Hemos llegado a Río Torto, señores, un municipio lucense de 8 parroquias, rodeadas todas ellas por la más viva naturaleza. Hace no mucho tiempo, unos 50 años, llegar a estas tierras era casi una hazaña. Río Torto estaba muy aislado, no solo de los demás municipios, sino entre ellos mismos. De una parroquia a otra no había comunicación y a veces había que caminar más de una hora. No había ni un metro asfaltado de las carreteras de hoy en día. El teléfono más cercano estaba en Mondoñedo o Vegadeo, pero había muchas tabernas en las que se vendía de todo y eran más del doble de los habitantes de hoy en día, que no llegan a 2000. La vida aquí ha mejorado y de eso saben mucho los que vinieron de fuera y se quedaron, como es el caso de Juan, Johnny el Catalán, como lo conocen todos. Bueno, pues vine de Barcelona a Galicia porque hace unos 40 años vine a conocer a mis suegros. Vine para casarme con Laura y me quedé impresionado de la tierra, de la gente, de las costumbres, la manera de tratarme, hasta que llegó la oportunidad de venir aquí. ¿Cómo? Bueno, pues vino mi hija a pasar unos días de vacaciones y con 2 o 3 meses pues me dijo que papá, yo me quedo en Río Torto porque me voy a quedar aquí una temporada. Y yo pues le dije a mi señora, digo, mira, si tu hija no viene, yo me voy, ya verás lo que haces. Alaba la calidad de vida, la seguridad y la belleza. No lo cambiaría por nada. Ya llevamos 7 años, va para 8 y encantados de la vida. Y oye, cada vez que pasa el tiempo, pues estoy más contento de haber hecho el cambio, pues por lo que, bueno, comento siempre de que esto es otro. Hay que saber vivir aquí, porque no tienes las comodidades si quieres de ciudad, pero tampoco te falta de nada. La edad que tengo, pues preferiría quedarme ya aquí hasta el resto de mi vida. Su familia gestiona el restaurante del Mazo de Ferreira Bella. Antiguamente los artesanos de Río Torto y de lugares próximos venían aquí a trabajar el hierro. Era de las ferrerías más importantes de Galicia. Estaba especializada en hoces, que se enviaban a las sigas de trigo en Castilla. Vivió su máximo esplendor a mediados del siglo pasado. Era propiedad de 11 ferreiros, cada uno con sus horas asignadas para realizar el trabajo. Está rehabilitado y realizan demostraciones para quien lo solicite. Hoy en día quedan aún ferreiros en Río Torto, que mantienen la tradición y viven del hierro. Aunque hay quien saca partido de otra tradición, la tarta de Río Torto. Teresa regenta la única confitería del pueblo. Lleva aquí 24 años, después de su abuela y su madre. A ver, estou facendo uns canastrillos de amêndoa e almendrados. E o típico de aquí de Río Torto que é? A tarta de amêndoa. E como é? Pois máis ou menos ven sendo unha cousa parecida a isto, unha base de hoxalde, e despois ponse isto, que é un amasado, sí, é un recheo de amêndoa, ovo e azucre, e despois po forno. E canto tempo tardan en facerse? 2 horas e media. Muchos de sus clientes son restaurantes de fuera del pueblo, pero sus tartas han llegado ya a lugares insospechados. Chega a Suiza, chega a Venezuela, chega a Argentina, chega a moitos sitios, a Nueva York. La capital, As Rodrigas, es uno de los núcleos más llamativos. Una bonita casa del ayuntamiento, la plaza y la iglesia parroquial del Corazón de Jesús, aunque la conocen como la de San Pedro, con una cruz de 1604, ejemplo de platería mariñense. Curiosamente, otra es la iglesia de San Pedro, ahora abandonada. Aunque fue edificada en el siglo XVIII, se reformó en el XX, con estilo neogótico, y se modificaron las dimensiones, quedando la torre separada del edificio principal. Dicen que aquí, en estos paisajes, se inspiró Cunqueiro para escribir su Merlín. Seguro que vale la pena conocerlos.